Cuando el motor funciona durante el periodo de ablande, los picos de aspereza del mecanizado se cortan formando mesetas. Los valles actúan como depósitos de aceite. Una vez que esto ocurre, el muñón queda completamente suspendido dentro de la biela por una película de aceite. El espesor de la película de lubricante que separa los componentes es 1/1000 de pulgada. Este espesor dependerá de dos factores, la viscosidad o densidad del aceite y la cantidad disponible. Luego de un tiempo prolongado de exposición a la temperatura de combustión, todos los aceites se oxidan. La gasolina no combustionada que pasa a través de los aros diluye el aceite. Estas condiciones alterarán la viscosidad generando una película más delgada entre las superficies de fricción. Al reducirse el grosor de la película de aceite disminuye la capacidad del mismo para disipar el calor generado por la fricción. El aceite comienza a perder su eficacia. Eventualmente puede haber contacto de metal con metal. La fricción creada suelda a una porción de aluminio a la superficie de acero. El aluminio fundido es desparramado desde la biela y alrededor del muñón del cigüeñal. De este modo crea líneas de aluminio en la superficie de fricción, dejando en la superficie de la biela una marca. El agarre o la rotura pueden suceder poco tiempo después. Como resultado de las altas temperaturas, la superficie de la biela se decolorará por la evaporación y el quemado de los residuos de aceite. Todos los bujes fallarán de manera similar. Siempre que vea decoloración de la superficie de fricción, usted sabrá que la falla fue debido a insuficiente lubricación. Las paredes del cilindro, el faldón del pistón y los aros conforman otra superficie de fricción en el motor. Hay muchas similitudes con los bujes, tanto como diferencias importantes. Las presiones de combustión pueden alcanzar 35 kilogramos por centímetro cuadrado. Los aros deben sellar contra la pared a fin de soportar esto. Un mecanizado especial denominado tramado de malla es utilizado en las paredes del cilindro para lograr tanto el sellado como la lubricación. En esencia, esto es una formación exagerada de asperezas o picos y valles, y experimenta el mismo ablande que los bujes. Mientras los bujes están perfectamente bañados en aceite, las paredes del cilindro no. Si hay demasiado aceite, pasa por los aros y se consume en la cámara de combustión, incrementando la emisión. Insuficiente aceite y las asperezas más altas en las paredes se soldarán al faldón del pistón y a los aros. Mientras el pistón viaja hacia el punto muerto superior, el aceite depositado en las partes más bajas por el sistema de lubricación es la fuente de aceite para las paredes del cilindro. Cuando el pistón se aproxima al punto muerto inferior, el aro controlador de aceite separa la cantidad en exceso. El remanente es elevado hacia las paredes del cilindro por los aros. El aro superior está en la posición más crítica, ya que en el punto muerto superior no hay lubricante disponible. Este área está protegida por agentes de extrema presión, parte del paquete de aditivos mezclado por el fabricante de lubricantes. El contacto metal con metal se previene por el espesor de las moléculas. Cuando el paquete de aditivos está consumido, el aceite pierde su viscosidad, o si el nivel de aceite es insuficiente, los contactos metal con metal son cada vez más frecuentes. El calor de la fricción se incrementa y las altas asperezas de las paredes, aros y faldones de pistón comienzan a soldarse entre ellas. Si la fuerza creada por la combustión es suficiente, la soldadura se rompe tan pronto se forma, creando nuevas asperezas en la forma de rayas. Como las porciones más grandes de asperezas se sueldan entre ellas a los aros y el faldón del pistón, se desprenden y son arrastradas a lo largo del cilindro, causando rayaduras profundas. Cuando la lubricación se deteriora a este punto, el motor se agarra o se detiene, ya que los aros no podrán mantener el sellado contra las paredes dañadas del cilindro. Hasta aquí analizamos los bujes de fricción y las paredes del cilindro. Los rodamientos y los bujes autolubricados son también usados en los motores Briggs & Stratton. No suelen fallar, pero pueden dañarse por insuficiente lubricación. En casos extremos, los rodamientos pueden llegar a fallar por agarre o rayaduras. Estas condiciones producen superficies agrietadas y daños visibles. Los bujes autolubricados no se decolorarán o agarrarán. Aunque funcionan mejor con una adecuada cantidad de aceite, estos bujes hoy en día pueden operar con poco o sin lubricante, mientras que la carga no sea excesiva. Entonces,
¿Cuántas horas podemos esperar realmente de un motor Briggs & Stratton? Pruebas de fábrica nos dicen que todos nuestros motores son capaces de durar como mínimo 500 horas. Esta prueba es sustentable por los principios de lubricación que hemos presentado. De cualquier forma, muchos de los motores funcionarán entre 1000 y 2000 horas, y más si se operan correctamente siguiendo las instrucciones de mantenimiento. Sobrecalentamiento. Otro tipo de falla grave de un motor es el sobrecalentamiento. Para entenderlo, examinemos los ciclos normales de calentamiento durante el funcionamiento correcto del motor. Sin dudas, la mayoría del calor se genera durante el proceso de combustión. Si no existen medios adecuados para reducir la temperatura, el motor dejará de funcionar. Los motores enfriados por aire usan el sistema de refrigeración por radiación, donde el calor es transferido hacia un ambiente más frío. En nuestro caso, este es abastecido por una corriente de aire constante. El calor de la combustión que no se elimina a través del escape se transfiere al bloque del cilindro. Normalmente todos los componentes internos de los motores que no están firmemente unidos al bloque deben utilizar algún otro medio para transferirle a este el calor. La excepción a esto es la válvula de admisión, la cual es enfriada por su contacto con la mezcla de aire y combustible. La válvula de escape transfiere calor a los asientos de válvula cada vez que se cierra. El pistón y los aros lo hacen a su vez al lubricante presente en las paredes del cilindro y en el cárter. El sistema de refrigeración externo del motor utiliza aire limpio y fresco, aspirando a través de las aletas del volante rotatorio. Todos los motores poseen un diseño de carcasa y guías de aire preparado para lograr que el flujo de aire enfríe los componentes estratégicos. El calor creado por el proceso de combustión se transfiere desde la culata del cilindro y sus aletas de refrigeración a la corriente de aire. Veamos cuál es la causa por la que el sistema de refrigeración deja de funcionar. Esta rejilla rotatoria es más que un dispositivo de seguridad. Es la primera barrera al ingreso de residuos. Los orificios deben ser lo suficientemente pequeños para retener fragmentos como césped, astillas, hojas y malezas, pero lo suficientemente grandes para evitar cualquier obstrucción al flujo de aire entrante. Se alcanza un equilibrio, lo que significa que algunos fragmentos de estos residuos conseguirán pasar. Las partículas que consiguen pasar la rejilla pueden bloquear los canales de aire, especialmente el área en las guías de válvula y las aletas de refrigeración localizadas detrás del deflector de aire del cilindro. Cualquier acumulación se traduce en una reducción o corte al mismo tiempo del suministro de aire. La temperatura del motor puede incrementarse drásticamente dependiendo de la carga y la temperatura ambiente. Casi todos los materiales se dilatan al calentarse y recuperarán sus dimensiones originales al enfriarse. Todos los metales tienen un punto límite de elasticidad que al calentarse más allá de ese umbral no les permitirá retornar a su dimensión original. Un material que ha excedido su límite elástico se deforma. Estas distorsiones pueden suceder en el interior y exterior del cilindro y en el tren de válvulas. A medida que se incrementa la temperatura, la pared del cilindro se expande y distorsiona en áreas localizadas. Basado en el grado de distorsión, los aros del pistón pueden no mantener más contacto con el cilindro. El resultado es comúnmente denominado una zona caliente. El aceite de lubricación del motor, que es normalmente controlado por los aros, permanece en las paredes del cilindro. El contacto con los gases calientes de escape vaporiza el aceite, dejando su residuo quemado en las paredes. La deformación del cilindro provoca un consumo excesivo de aceite y pérdida de potencia. El sobrecalentamiento extremo puede también afectar a la válvula de escape y su asiento. Los motores Briggs & Stratton normalmente usan asientos de válvula de escape de acero, colocados a presión en el bloque de aluminio. Ambos materiales poseen diferentes coeficientes de dilatación. Bajo condiciones de extrema temperatura, el bloque puede dilatarse y deformarse haciendo que se afloje el asiento. Las vibraciones armónicas normales del motor finalmente harán que el asiento se suelte del bloque. Si un motor continúa funcionando en condiciones de sobrecalentamiento, el aceite del cárter pierde su viscosidad. Como lo discutiéramos anteriormente, esto afectará su capacidad para evitar el contacto metal con metal. Una vez que esto sucede, la temperatura que adiciona la fricción tornará al motor inoperable. Sobrevelocidad. La sobrevelocidad crea un incremento de la fatiga en todas las partes móviles del motor.
Esta última es el resultado en el aumento de las fuerzas al acelerarse o detenerse el movimiento de los componentes motrices, cuando la velocidad del motor supera los límites de diseño. La biela comienza su estiramiento. Durante las condiciones de sobrevelocidad, el extremo de la biela cercano al perno del pistón es la zona más propensa a la rotura. La rotura de la biela se produce comúnmente cuando el pistón cambia la dirección en el punto muerto superior de un ciclo. Después de la rotura inicial, la biela puede continuar su rotación golpeando en la parte inferior del cilindro o el árbol de levas y quebrarse nuevamente en múltiples partes. Este daño adicional puede tornar dificultoso el análisis. Para formularse un cuadro de situación claro de cuál es la causa, puede ser necesario eliminar primero otras causas de rotura de la biela, tales como lubricación insuficiente, excesivo desgaste por ingestión de abrasivos o tornillos de biela sueltos. Rotura. Como ya hemos visto, la biela puede romperse por sobrevelocidad o por agarre causado por lubricación insuficiente. Pero la causa principal de rotura es la vibración no deseada del motor o la aplicación. La vibración no deseada puede ser causada por tornillos de montaje flojos, soportes de motor flojos o su falta, sobrevelocidad, o una superficie de montaje impropia, dañada, curvada o no completamente plana. Cuando el motor funciona, las ondas vibratorias lo atraviesan. Si hay una deficiencia en el montaje del motor o los soportes de la aplicación no absorbe correctamente las vibraciones. Esto causa movimiento excesivo en el punto más distante a la fuente de vibración. El efecto es el mismo que la flexión repetida de este alambre de cobre. Eventualmente el material comienza a fatigarse y se rompe. La vibración excesiva no es fácil de detectar debido a que el motor no parece moverse mucho. Usando una lámpara estroboscópica, usted puede observar cuánto el motor realmente se mueve. Las bandas metálicas de fijación del tanque de combustible, el conjunto de filtro de aire y silenciador, se diseñan basándose en años de experiencia, y luego son exhaustivamente testeados. La experiencia nos dice que invariablemente el motor no es responsable de las fallas relacionadas con la vibración. Las 5 causas principales de fallas graves en el motor son clásicas. Cada falla en su forma pura es simple y predecible. La ingestión de abrasivos causa desgaste. La lubricación insuficiente, daño estructural por el contacto metal con metal. El sobrecalentamiento, deformación de componentes, la sobrevelocidad, la rotura de la biela en el extremo del perno del pistón y la rotura de componentes debido a la excesiva vibración. Lo que suele ser lo peor para muchos técnicos es la combinación de fallas. Por ejemplo, se recibe un motor con una superficie de rodamiento de la biela opaca, desgaste en la cara de la válvula de admisión y el cilindro rayado, decoloración de la biela cerca del área de rodamiento y un grueso depósito de carbón en la cabeza del pistón. La ingestión de abrasivos causa el desgaste de los componentes. Una vez que los aros perdieron su capacidad de sellar contra las paredes del cilindro, el consumo de aceite se incrementó, evidenciado por los depósitos de carbón en la cámara de combustión. Cuando el nivel de aceite se va agotando, la película que separa los aros de las paredes del cilindro se vuelve más fina, hasta que no evita más el contacto de metal con metal. Las paredes del cilindro se rayan. Aunque toda regla tiene su excepción, si esta información se usa sistemáticamente, permitirá obtener los fundamentos causales de las fallas de forma más eficiente y profesionalmente. Esto no es magia, solo sentido común y conocimiento.